Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Betancourt. Hola, y yo soy Catalina Jaramillo. Y esto es Eternamente. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Queremos hoy invitarlos a todos a que nos escuchen, cojan su cafecito mientras hacen partícipe de esta conversación. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo turbio, ¿cierto, Cata? Sí, hoy vamos a hablar de adicciones. Hoy vamos a hablar de adicciones. Bueno, Katica, aquí yo les tengo una invitada especial. Experta en adicciones, Cata. ¿Qué tal si tú empiezas, Katica, y nos empiezas a hablar cuándo algo se considera una adicción? Bueno, hay varias cosas y me gustaría empezar por describir un poquito de cómo se llega a una adicción, ¿cierto? Porque no necesariamente hablamos de adicción simplemente con un solo consumo, pero es una puerta. Los adolescentes empiezan a consumir de forma experimental y esa es la primera etapa del paso hacia la adicción. Luego de esa etapa experimental puede ocurrir que se forme de forma, pues valga la redundancia, regular el consumo de sustancias. En adolescentes ocurre muchísimo. Después de eso se pasa por una etapa de dependencia y esa dependencia empieza a deteriorar un montón de áreas. Específicamente el área de lo académico, cuando es en adolescencia, o si es una persona adulta, el área laboral, el área social se empieza a deteriorar, el área familiar y el área del sí mismo. Entonces empiezan a haber un montón de cambios ya no se hace lo que regularmente se hacía, ya no se disfrutan las actividades que normalmente se hacía por estar en función del consumo de la sustancia, del consumo de una sustancia, porque una adicción puede estar relacionada a una sustancia o a un comportamiento, ¿sí? Y luego de esa etapa de dependencia donde hay un deterioro pasaría a una adicción, que es ahí donde pues vamos a hablar un poquito de habría que tenerse un tratamiento, y la adicción es ese comportamiento que por el uso de una droga o un comportamiento deteriore todas las áreas del ser. De la vida. Si una persona, digamos, hablando por ejemplo del alcohol, es un tomador social, pero tiene que hacerlo sagradamente los sábados, ¿se puede considerar ahí que hay una adicción? Que puede haber una adicción cíclica. Entonces el adicto no es simplemente el que consume todos los días, ahí habría una adicción crónica, pero hay adicciones cíclicas donde se toma viernes, sábado y domingo, descanso lunes, martes, miércoles y vuelvo y empiezo el jueves. Porque eso es muy tremendo abordarlo desde esa forma, Katica, porque a veces las personas piensan que porque solamente se hace el fin de semana no se tiene por qué considerar una adicción. Te voy a poner un ejemplo, y es que una persona consume licor una vez cada 3 meses, pero siempre termina metido en problemas. No se acuerda qué hace, termina en lagunados, a las lagunas mentales, no sabe por qué amaneció en la casa donde amaneció, y ahí es un consumo problemático, y ya hay un síntoma de alerta de que está teniendo problemas con el uso de la sustancia, con el uso del alcohol. Así sea cada 3 meses. Así sea cada 3 meses. O sea, la canita al aire. La canita al aire. Y es considerado. Sí, es considerado dentro de la adicción cíclica. Sí, porque puedo tener un ciclo de 3 meses que no consuma y vuelvo y caigo. Y cuando caigo afecto todas esas áreas de mi vida. Pero el que dice que toma relajado, que se emborracha, pero no es un problema, ¿qué? Hay algo que se llama síndrome de tolerancia, y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el fin de semana que tomas dices, no, es que voy a utilizar una expresión, este man tan aguantador, o esta mujer sí toma bastante, ¿sí? Porque para ir a una fiesta, lo primero que compran las familias antioqueñas, muchas de las familias, no voy a generalizar,
pero en su gran mayoría es el alcohol. Entonces estábamos hablando de la tolerancia, y es que cada vez que se toma, el sistema de recompensa del cerebro lo que hace es que si me tomo un traguito de licor, para sentir la misma sensación de ese trago, al siguiente, digamos, fin de semana, tengo que subir la dosis. Entonces no va a haber una manera donde yo pueda tomar alcohol sin tener este síndrome de tolerancia. O sea, cada vez que consuma, esto se va a aumentar, y por eso se puede desarrollar una adicción, y es tan sutil que a veces no nos damos cuenta que tenemos problemas de alcohol. O sea, se va dando en las personas con el tiempo, con los años incluso, y coge ventaja sin darse cuenta. Cuando yo estaba en la universidad, tenía compañeros, especialmente una amiga que consumía, y su respuesta frente a este tema siempre me decía era, no, y se lo escuché a ella y se lo escuché a otro compañero, como que no, eso no es un problema para mí porque yo lo dejo cuando yo quiera. ¿Has escuchado? Que yo lo controlo. Que yo lo controlo, sí, yo manejo esto. ¿Tú has escuchado esa expresión? Sí, total, todo el tiempo en consulta, cuando hay una persona que va y es inducida por sus familiares que no quiere cambiar y dice, no, es que el problema es mi familia que molesta mucho. Ahí se utiliza mucho esa expresión de yo lo controlo, lo mismo en los adolescentes cuando están en esa etapa experimental. Y en realidad el cerebro tiene un mecanismo que se llama el sistema de recompensa, y ese sistema de recompensa te va a pedir constantemente más de eso, más de la sustancia que te produce de cierta manera una desinhibición, que te produce la llamada dopamina, la hormona del placer, que te lleva a querer experimentar eso todas las veces que sea necesario para poder, digamos, evadir una realidad. Y por este sistema de recompensa es imposible controlarlo, porque es como si el cerebro tuviese una inundación de dopamina o algún otro neurotransmisor, serotonina o demás, y esta inundación hace que sea imposible dejar el consumo. Entonces, por eso cada fin de semana lo vinculo psicológicamente, comportamentalmente y fisiológicamente. Vinculo el uso de la sustancia a lo emocional, a lo psicológico y a lo físico. Y el tema de, pues estamos aquí hablando del consumo de alcohol, es demasiado, ¿en qué sentido? Demasiado fuerte porque es orgánico, entonces tú lo tienes que ingerir y va a tu aparato digestivo y a la sangre, y entonces es más difícil, y al ser orgánica es una adicción muy complicada de dejar. ¿Por qué? Porque no puede dejarse simplemente sola, o sea, yo dejo de tomar y listo, no, eso puede causar algo que en adicciones se llama delirium tremens. Y el delirium tremens es aquello que te produce sudoración, te produce taquicardia, incluso puede producir hasta convulsiones, te puede producir un ataque al corazón por la forma como se ingiere el alcohol y lo fuerte que es. Entonces, por eso es tan delicado, o sea, controlarlo es imposible. Y lo que produce el alcohol es... No, pero sí es un proceso completamente, es complejo. Sí, o sea, cuando hablo de imposible es que, digo, conecto esto emocionalmente, y si lo conecto a que cada vez que tengo una fiesta voy a consumir alcohol para pasarla bien, sí o sí voy a desarrollar un problema de adicción o una dependencia al alcohol. Hablando un poquito de esos neurotransmisores, y decimos que recibe el cerebro un shot, yo le digo shot porque es como así, un súper concentrado de dopamina, que es la hormona de la felicidad, el neurotransmisor que produce euforia. Entonces podríamos decir que detrás de eso la persona está buscando alegrar
Está alguna buscando tristeza. placer, está buscando... La hormona del placer. Exacto, está buscando placer, está buscando sentirse validado, está buscando aumentar su autoestima, está buscando incluso... Suele ocurrir mucho en el uso del alcohol, no voy a tomarme unos traguitos para desestresarme. Y ese desestrés termina en una resaca o en un guayabo, como se diría coloquialmente, y no se va a buscar el resultado de relajarse o tener ese placer. Hay algo en la adicción y es que inicialmente se toma para sentir placer. Cualquier sustancia, se puede, cualquier sustancia O cualquier comportamiento. O cualquier comportamiento se utiliza primero para sentir placer y después se consume para no sentir dolor. Ok. ¿Qué tal si ampliamos eso? ¿En qué sentido? Esto aquí funciona con este sistema de recompensas que es tan importante en nuestro cerebro. Porque, por ejemplo, tú montas bicicleta y tú recuerdas montar bicicleta. Entonces el sistema de recompensa te puede decir, estoy emocionado y ya lo aprendí una vez y lo intento, y tú nunca olvidas montar bicicleta. O sea, si tú aprendiste de pequeño, cuando seas grande vas a recordar montar bicicleta. Entonces eso lo hace el sistema de recompensa de forma automática. En la adicción pasa lo mismo cuando se consume alguna sustancia que es conectada a algo emocional. Entonces alguien toma alcohol para relajarse y la próxima vez que vaya a pensar, el sistema de recompensa dice, esto aquí te relaja. ¿Qué es esto aquí? El consumo de licor o cualquier otra sustancia o cualquier otro comportamiento. Ahí se obtiene placer, pero como el cerebro por sí solo no puede producir o sea, produce, digamos, dopamina de forma natural, pero no produce esas cantidades, no produce ese shot, como lo llamaste, no produce esa cantidad de forma natural que necesita la sustancia. Entonces, como al liberar dopamina, como no puede liberar la dopamina de forma natural, el cerebro empieza a sentir dolor, empieza a sentir y a experimentar un dolor. Haz de cuenta como si fuera una ruptura amorosa que se siente mucho dolor. Y ahí lo que hace es pedirte la droga, el alcohol o el comportamiento para no sentir ese dolor. Con el comportamiento también se producen altas sustancias de dopamina. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona se somete a las pantallas o a los videojuegos, los niños que están frente a las pantallas y uno ve que cuando uno les dice, no, ya nomás, ya vieron mucho tiempo, hay una pataleta, se enojan, sienten rabia, hay un sufrimiento, podemos decir que ahí se está generando como ese sufrimiento de esa ruptura cerebral, porque el comportamiento ya no los está gratificando de la forma que lo estaba haciendo. Exacto, y ahí pasa algo, y es que la corteza prefrontal, que es toda esta parte del cerebro de acá, que es donde está la memoria, la atención, la concentración, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, es como si ese shot bloqueara esa corteza prefrontal. Sí, pierde la persona capacidad de análisis, de raciocinio, toma de decisiones. Exacto. Entonces eso se bloquea y se produce algún neurotransmisor, o la dopamina, o la serotonina, o la oxitocina, ¿sí? Todas estas hormonas, y al ser producidas quiere el cerebro ir directo a la producción de ese neurotransmisor, de esa dopamina, y al ir directo entonces inhibe todo lo que pasa en la corteza prefrontal, y entonces por eso puede producir ese dolor. Y aquí me encanta que hayas hecho este comentario, porque aquí podemos entender por qué las redes sociales influyen tanto en el comportamiento de las personas, porque como cuando nosotros nos sometemos a esos videos o sometemos a nuestros hijos a las redes, a los videos de X influencer o lo que sea, el cerebro en ese momento que está en ese modo de recompensa, en ese modo shot de dopamina, pierde toda capacidad de razonar. Y al perder capacidad de razonar, eso que está viendo lo
lo asimila como verdadero. Entonces por eso es que yo asimilo como verdadero la moda que me imponen, el tren que el joven está viendo que lo están haciendo todos sus compañeros, la forma como se están vistiendo, la forma como se comportan, la sexualidad que se lleva, la identidad de género, todo eso se asume como verdadero porque al hacerlo a través de las pantallas y someterse a ese proceso neuroquímico que estamos hablando, la persona no puede hacer la pausa de decir, no, esto no es adecuado, sino que lo asimila como, esto es lo que hay que hacer. Diferente a lo que sucedía anteriormente cuando las personas estaban frente a un libro, frente a un periódico, que estaban leyendo y podían hacer la pausa y decir, ¿qué pienso yo al respecto de eso? Iban armando su propio criterio. Hoy las pantallas no permiten que la persona cree su propio criterio porque están en ese modo. Y ahí es muy importante lo que estás diciendo, porque la pantalla da luz, sonido y movimiento. Y esa es una estimulación que es más atractiva que simplemente leer un libro. Entonces, digamos, a los niños en el vientre se les estimula con luz, sonido y movimiento. Pero las pantallas también tienen lo mismo, luz, sonido y movimiento. Y al tener eso, esto lo dice Marian Rojas Estapé, ella es una cosa impresionante en este tema, y de ahí lo aprendí, de la luz y el sonido y el movimiento en las pantallas capta tanto la atención que es como si lo demás no existiese. Entonces te imaginas un cerebro inmaduro de un niño o un adolescente puede desarrollar fácilmente una adicción a la pantalla y además todo lo que viene con la pantalla, o sea, todo lo que se puede encontrar con la pantalla puede ser o beneficioso o muy negativo para el desarrollo de un niño o un adolescente. Ella también dice, y quiero traerlo aquí a colación porque es súper importante, muchas veces los papás preguntan, ¿cuándo debo darle una pantalla a mi hijo? Un celular, o una pantalla, una tablet. Uh-huh. ¿Cuándo crees tú? O sea, que se le puede dar siendo tu mamá. ¿Qué harías tú? Yo siendo mamá soy de una postura muy intermedia, la verdad. Yo no soy de las que inhibo completamente ni permito completamente. La verdad, yo soy amiga de enseñarles a ellos a tener criterio y a tomar decisiones. Entonces los voy formando en materia de esto. Pero por ejemplo en materia de celular y redes sociales, yo soy de las que piensa que a los 18 años 18 años, mayoría de edad, pues como que se hagan responsables. No por eso no puedan tener un celular. Hay situaciones que hacen que para la comunicación sea necesario que tengan un celular para poder hablar. Pero lo peligroso de todo esto es el uso de las redes sociales, ¿cierto? Y el contenido también en estos programas de televisión que están adoctrinando a nuestros hijos poco a poco. Entonces, sí, la postura de los papás es, no, tampoco es para tanto. El compromiso tiene que ser poner mucho cuidado con lo que consumen los hijos, tener mucho cuidado y darles a ellos pautas. Por ejemplo, yo hacía un ejercicio con mis hijos, la más chiquita. Tú le pones a ver, no sé, los unicornios. Vaya, dígale que esos muñecos son dibujados y no existen en la vida real, o sea, entran en crisis. No, pero si están ahí, yo los veo, ¿cómo no van a existir? O sea, ellos no tienen la capacidad de diferenciar entre la realidad y lo que no es real, y ahí es donde tiene que venir la formación y el acompañamiento por parte de los padres. Porque si simplemente yo les digo no se usa y ya, va a llegar un compañero en la escuela o en alguna parte que les va a mostrar la información, y he tenido casos así de niños que son adentrados al tema de la pornografía, que eso lo vamos a hablar en nuestro próximo capítulo. ¿Por qué? Porque un compañero que sí tiene acceso a estos elementos se lo muestra. Uh-huh. Y ejercen una presión. Sí, eso ejerce una presión porque la persona no es capaz de tomar una decisión por sí misma. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar supremamente cuidadosos. Pero los vamos a dejar a ustedes aquí para que se animen con nuestro próximo capítulo, porque vamos a hablar de pornografía. Sí, y para que cerremos con esto, les voy a dejar una perla. Y ella dice, Marian Rojas, esta pelacito, porque me encanta esto, o sea, comparto mucho la postura que tú tienes de que haya un equilibrio, pero ella dice algo de que
es necesario que el niño, cuando esté preparado para ver porno, darle una pantalla. Y los 18 años tampoco. O sea, los 18 años podría ser una buena edad. Incluso el cerebro de las personas se termina de madurar a los 22 años. Lo que yo manifiesto es que cerrarlos a la posibilidad de que tengan algo de forma arbitraria antes va a producir más curiosidad. Entonces yo soy muy amiga de darles criterios, o sea, de enseñar a los hijos a pensar y a que tomen buenas decisiones. Exactamente. Porque eso es enseñarles a hacer buen uso de la libertad. Y en el buen uso de la libertad, cuando tengan la edad o la madurez, bueno, que ya se vayan a ver enfrentados a estas cosas porque se van a ver enfrentados. Es una realidad. Entonces, en ese momento ellos puedan tomar la decisión y decir, no, ¿por qué? Porque anteriormente, como lo hemos hablado en otros programas, mis papás desde pequeños me enseñaron a pensar. Un poco exagerado, pero es importante las buenas decisiones. Lo que dices es crucial para todo el tema de prevención de las adicciones, incluso para salir de ellas también. Bueno, no siendo más, nos vemos en nuestro próximo capítulo. Los esperamos. Darle link, dale suscribir a nuestro canal, link a la campanita y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Nos vemos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.